grabar. Y bueno, hoy día vamos a ver la clase auxiliar número 8. ¿Ya? Esta presentación la he utilizado otras veces, aviso al tiro, no es mía. Me la prestó una persona que hizo una clase muy enfocada en lo que vamos a ver hoy y que en verdad es tan completo que eh, encuentro que utilizarlo es bastante bueno. ¿Ya? Tienen algunos agregados míos, pero en general, para que lo sepan. Y bueno, hoy día lo que vamos a ver no es, está relacionado con la imagen que se ve ahí de Júpiter, pero no es Júpiter en sí o no son los planetas en sí, ¿ya? Nosotros ya revisamos un poco lo que era el sistema solar, vimos algunos cuerpos que pertenecen a este, vimos por ejemplo el cinturón de asteroides, después vimos el tema vimos los planetas y en particular en la clase auxiliar vimos los exoplanetas, ya con esta idea un poco de entender qué es lo que hay más allá de nuestro sistema solar, que lo vemos que es lo más cercano. Y hoy día lo que vamos a pasar es a otro objeto, particularmente dentro del sistema solar, o a otro grupo de objetos, mejor dicho, que también son de alto interés de estudio, que son los satélites, o las lunas, como también se conocen. En este caso, vamos a ver lo que se conocen vamos a ver hoy día lo que son los satélites de los planetas jovianos, ¿ya? Que son los gigantes gaseosos básicamente. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ok? ¿Por qué nos interesan estos en particular y por qué no vemos todos los del sistema solar? Es porque en particular los satélites de los planetas jovianos tienen propiedades bastante particulares, ¿ya? Son objetos bastante distintos a lo que se encuentra en los planetas internos, en los planetas rocosos. Por ejemplo, nuestra Luna es un objeto rocoso, bastante simple de entender como su composición, ya su estructura también. Por ejemplo, el tema de los cráteres que se observan, ya se sabe que es producto de impactos de otros objetos debido a que tiene tan poca atmósfera, los objetos al ingresar no se desintegran o no son consumidos, por lo tanto impactan directamente en la superficie. ¿Ya? Y no tiene mucha actividad interna, no posee volcanes o cosas así, o también están, por ejemplo, Marte, están Phobos y Deimos, que también son bien pequeños, son objetos rocosos relativamente simples, pero en el caso de los satélites jovianos son un poco más particulares, ¿ya? En particular, vamos a partir con Júpiter, el primero de los planetas jovianos. Ah, y por si acaso, los planetas jovianos se les da ese nombre debido a que son como Júpiter, ¿ya? Eso es básicamente lo que significa joviano, similar a Júpiter, ¿ya? Planetas gaseosos, sumamente masivos, bastante grandes en tamaño, propiedades bastante características. ¿Ok? Júpiter, entonces, será nuestro primer objeto de estudio. Se le conocen un total de 79 lunas a la fecha. De estas 79 lunas, 53 tienen nombre, están clasificadas, y 26 están a la espera de clasificación. ¿Ya? Probablemente tienen muchas más, y cuando digo muchas más me refiero a que hay muchos cuerpos menores orbitando Júpiter, que son atrapados, por ejemplo, por la fuerza gravitacional de Júpiter. ¿Ya? Hay una serie de asteroides que al momento de atravesar por el sistema solar han sido capturados debido al fuerte campo gravitacional de Júpiter y han quedado orbitando a su alrededor formando un satélite. Entonces, por eso se cree que hay en más de los 79 que digo aquí. ¿Ok? Y de estas 79, 16 se consideran importantes. Cuando nos decimos importantes, son objetos con cualidades o características propias particulares que los hacen objetos de estudio bastante interesantes. ¿Ya? Más allá de estas 16, la mayoría, como nuevamente, como decía, son objetos principalmente capturados, principalmente asteroides, objetos rocosos simples. ¿Ya? Y estas 16, las cuatro más conocidas son las lunas galileanas, que están acá, que como dice el nombre, descubiertas por Galileo en 1610, descubiertas principalmente por ser de gran tamaño, ser bastante identificables gracias al uso de telescopios más que nada rudimentarios, ¿ya? Los nombres son, bueno, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, esas son las cuatro, y aquí menciona un poco el tema de que es una primera prueba del modelo heliocéntrico de Copérnico, y esto es básicamente por la idea de
tener objetos orbitando otros objetos, ¿ya? Antes de esto, el modelo geocéntrico que tenía la Tierra con los objetos ubicados a su alrededor, moviéndose a su alrededor, ya se estaba discutiendo, y esto incluye una prueba en el sentido de que tenemos objetos más pequeños o menos masivos orbitando alrededor de objetos más masivos, ¿ya? O más que orbitando objetos más masivos, que la órbita visible es la del objeto pequeño orbitando el objeto más grande. Recuerden que cuando tenemos objetos orbitando o interactuando gravitacionalmente, en realidad están orbitando ambos el centro de masa, no están orbitando alrededor de uno y uno está estático. Por lo tanto, Júpiter también tiene ciertos movimientos producto de sus satélites, pero es muchísimo menor en comparación con el efecto que produce, por ejemplo, Júpiter sobre sus satélites o el Sol sobre Júpiter. ¿Ya? Esos movimientos son muchísimo más marcados, más notorios. ¿Okay? Pero la gracia de esto es justamente esta idea de objetos menos masivos parecen ser los que orbitan los objetos más masivos, en cuyo caso la Tierra, al no ser tan masiva, es difícil justificar, por ejemplo, por qué sería el centro del sistema solar o del universo. ¿Ya? Y aquí están imágenes que se han obtenido gracias a diferentes misiones enviadas a observar estos objetos, y pueden ver que son súper particulares, ¿ya? Son sumamente diferenciables las 4 lunas galileanas una de otra, y diferenciables también, por ejemplo, con nuestra luna. Ya tenemos, por ejemplo, Io, este objeto bastante anaranjado, rocoso, con una superficie que está bastante afectada por diversos elementos, tiene bastante relieve, tiene bastantes diferenciaciones geológicas observables, ¿ya? Algunos terrenos también un poco más lisos, más llanos, pero la geología de Io es, es bastante particular, y ahí vamos a ver por qué, en comparación, por ejemplo, con nuestra luna. Se ven aquí, como decía, regiones más lisas, algunos valles, otras que parecen ser regiones más montañosas. Ya tenemos, por ejemplo, Europa, que Europa lo que tiene sobre su superficie es una capa de hielo, básicamente, y podemos ver estos surcos, estas marcas que tiene. Aquí se ve un poco más, en las imágenes de abajo, son un poco más detalladas, ¿ya? Un poco más cerca de la superficie, y podemos ver estos surcos, estas marcas que se producen por los movimientos y por mismas quebraduras en esta superficie congelada que posee. Y ahí también vamos a ver por qué esto ocurre. Ganímedes también presenta estos surcos que pueden ser evidencia de actividad geológica, presenta algunos cráteres indicando que ha recibido impactos, pero son bastante menores, son bastante pequeños, ¿ya? Y tenemos Calisto, que también podemos ver diferencias, podemos ver que esta está mucho más marcada por la presencia de cráteres, ¿ya? Esto nos puede dar información, por ejemplo, del nivel de la atmósfera, una primera aproximación, obviamente, también a qué eventos se ha visto sometido. En el caso, como mencionaba, los cráteres son señales de impacto de otros objetos, ¿ya? Aquí podemos ver cráteres más numerosos en comparación con los otros, también de mayor tamaño. Entonces vamos a ver también cuáles las razones de esto. Pero si se fijan, la gracia, como mencionaba, era que estos satélites poseen particularidades que los vuelven sumamente interesantes como objetos de estudio. Y antes de detallar cada una, también para entender, los satélites de Júpiter se pueden dividir en dos grupos mayoritarios, que son los satélites regulares, ¿ya? Que son principalmente objetos que se cree se formaron junto con el planeta. Recuerden que cuando vimos la semana pasada cómo se forman los planetas es por esta acumulación de material, ya, y después por interacciones gravitacionales que siguen agregando material. Y parte de este material agregado también se condensa en objetos más pequeños formando estas lunas, ¿ya? Por lo mismo, dice aquí, poseen órbitas directas, o sea, órbitas prógradas que siguen la rotación de Júpiter, poco excéntricas, principalmente circulares, ya. Son objetos bastante, podríamos llamar ideales, ¿ya? O en el sentido de que su comportamiento es sumamente predecible, esperable, y que siguen comportamientos más que nada generales que se observan en otros objetos, ¿ya? Después tenemos los satélites irregulares, que son objetos que se encuentran más lejanos que los satélites regulares. Tienen órbitas muy excéntricas, o sea, varía mucho su forma, no son circulares, sino que son más elongadas, más elípticas,
¿ya? Y cuando dice retrógrada, que es justamente que se ve un movimiento inverso al movimiento de Júpiter, y que se cree que son objetos principalmente capturados por la gravedad de Júpiter, o sea que fueron capturados posterior a la formación del planeta, ¿ya? Los satélites irregulares son muchísimo más abundantes, o hay muchos más que los satélites regulares, ¿ya? Como esto tiene sentido o puede parecer lógico debido al hecho de que en los satélites regulares, si se forman en, junto con el planeta, quedan muy sujetos a la cantidad de material disponible ahí para formar objetos de este tipo, ¿ya? En cambio, los satélites irregulares pueden haber sido capturados mucho después, en periodos muy largos. Entonces, objetos que vienen desde fuera del sistema, no del sistema solar, pero desde la nube de Oort, que son esta región más externa, o objetos propios del cinturón de asteroides también que fueron capturados, pueden haber sido capturados muy posteriormente y se formaron en otras condiciones o en otras regiones donde a lo mejor había más disponibilidad y por eso, más disponibilidad de material, digo, y por eso hay en mayor abundancia de este tipo de objetos y después fueron capturados por Júpiter. ¿Ya? Otro tipo también de lunas de Júpiter son las que se conocen como lunas internas, ya también formas extrañas, también órbitas directas, ya sumamente cercanos a Júpiter, son las lunas más cercanas a Júpiter, ¿ya? Y aquí se menciona que Júpiter ejerce grandes fuerzas de marea. En un momento más adelante voy a explicar lo que son las fuerzas de marea, ¿ya? Pero estas fuerzas de marea también está muy relacionada con las propiedades que tienen algunas de las lunas de Júpiter o con la forma que éstas poseen, ¿ya? Perdón. Entonces, clasificaciones nuevamente están las lunas galileanas, que son estas cuatro, y Europa, Ganímedes, Calisto. Aparte de estas, hay otro tipo de clasificación que son satélites regulares e irregulares, ¿ya? Y también hay otro grupo o subgrupo que se puede identificar que son las lunas internas. Ya cada uno de estos componen distintos como subgrupos y uno puede ser parte de más de uno de estos subgrupos, ¿ya? Pero son distintas clasificaciones que se les dan. En el caso de las lunas galileanas, ¿ya? Partimos con Io. Y este tiene la particularidad de ser el objeto que es volcánicamente más activo en el sistema solar. ¿Ok? Y justamente esto explica, por ejemplo, las particularidades que vemos en su superficie, ¿ya? Todas estas regiones que parecen haber elevaciones de terreno, estos como cráteres que parecen haber, son justamente cráteres volcánicos, son producto de toda la actividad volcánica interna que está eh, tomando parte en Io en este momento. ¿Ya? Y esto tiene justamente muchísimos efectos en su, ¿cómo decirlo? Tiene muchos efectos en su geografía. Ahí se me ha ido para la palabra. Tiene muchos efectos en su geografía, en las características propias de su superficie. ¿Ya? Bueno, como mencionaba, estas lunas son básicamente simples de observar, las lunas galileanas, porque son de gran tamaño. En el caso de ellos, es el tercer satélite más grande que posee Júpiter. ¿Ya? Un radio de aproximadamente 1820 kilómetros, una masa de 8,9 por 10 a la 22 kilogramos, un semieje mayor de 422.000 kilómetros. Eso implica que no está tan cerca de Júpiter, ya está relativamente como una distancia media. ¿Ok? Eh, perdón. ¿Ya? Y aquí estos tres puntos, sufre grandes fuerzas de marea, su órbita es muy perturbada y la subcorteza líquida, están las tres relacionadas con el mismo efecto, que como mencionaba antes es lo que se conoce como fuerzas de marea. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza de marea? La fuerza de marea es un efecto que proviene de la interacción gravitacional o de la fuerza gravitacional.
¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Como sabemos, los objetos, en este caso los satélites, no son objetos puntuales, no son un objeto en el que está como la masa concentrada en un punto fijo. Son objetos que tienen un tamaño, tienen un radio, tienen un diámetro, tienen un volumen también. Y por lo tanto, nosotros también sabemos que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto, mientras más cerca esté de otro, más fuerte es o de mayor magnitud es la fuerza gravitacional. Por lo tanto, un objeto que tiene un tamaño considerable, por ejemplo una luna, va a ocurrir que el punto de la luna más cercano a Júpiter va a sufrir una fuerza gravitacional distinta a la que sufre el extremo más lejano de Júpiter, o sea, más lejano de la luna, ¿ya? Porque justamente está más lejos, por lo tanto la fuerza gravitacional es menor, ¿ok? Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de las mareas en la Tierra, y de hecho de ahí surge el nombre fuerza de marea. Nosotros sabemos que el movimiento lunar o la interacción lunar produce que la marea suba o baje. Y eso es justamente porque cuando la luna está en un punto más cercano, la atracción gravitacional es mayor, por lo tanto la marea sube. Cuando llega el día y por lo tanto la luna está en el extremo contrario, este punto en particular donde se veía la marea sufre menos atracción gravitacional que la que tenía antes y por lo tanto la marea baja. ¿Ya? Esto ocurre no solo aquí en la Tierra, sino que también en diferentes objetos del sistema solar y del universo. ¿Ya? Y esto justamente eh, provoca también interacciones de otro tipo entre ellos, ¿ya? Que hace que el movimiento interno, por ejemplo, de Io sea muy, muy alto. Y por eso la subcorteza dice es líquida, ¿ya? Usted tiene que pensar, como es un objeto volcánico también, principalmente lo que hay al interior es magma, ¿ya? Es magma derretido, esta roca derretida en estado líquido, ¿ya? La única forma de que esa subcorteza llegara a volverse sólida es por enfriamiento, es que se enfríe, ¿ya? Pero justamente, debido a las fuerzas de marea, debido a este constante movimiento que se provoca en esta subcorteza, producto de la interacción gravitacional con Júpiter, no puede enfriarse. Recuerden que el movimiento está muy relacionado con la temperatura de un cuerpo. Entonces, este constante movimiento, esta constante fuerza de marea sentida en distintas regiones con distinta intensidad, provoca una subcorteza en constante movimiento que no, por lo mismo no ha podido enfriarse y por eso se mantiene en estado líquido. ¿Ya? También, como decía, la órbita perturbada también quiere decir como justamente hay interacciones con Júpiter, la órbita de Io varía en distancia de forma relativamente marcada, ¿ya? Justamente por esta interacción gravitacional. Y bueno, ahí el sufre grandes fuerzas de marea ya lo acabo de explicar. ¿Qué significa que sufre grandes fuerzas de marea? ¿Ya? Entonces, este efecto le da estas propiedades a Io de, por ejemplo, ser un objeto volcánicamente activo. ¿Ya? Y de hecho, lo más probable es que la razón de esto es las fuerzas de marea, es la interacción con Júpiter, no es solamente producto de la composición o las características de Io, sino que está muy relacionado con su interacción con Júpiter en sí. ¿Ya? Y bueno, aquí lo que se mencionaba, el vulcanismo interactúa con Júpiter y genera ondas de radio. Esto tiene que ver un poco también como con el tipo de emisión que se produce debido a todos estos fenómenos. Recuerden que en general eh, la emisión de ondas de radio tiene más que ver con qué elementos están ahí como interactuando que producen bajo ciertas condiciones de temperatura y ciertas condiciones de presión también, emisiones en distintas ondas. Ya en este caso, en el caso de Io, es onda de radio.
Bueno, aquí se pueden ver los diferentes cráteres, como mencionaba, que son estos volcanes activos en Io, ¿ya? Y pueden ver como esta superficie bastante como quebrada, o que tiene varias marcas geográficas y geológicas sumamente notorias, ya producto de este vulcanismo interno. Después está Europa, ya que Europa, está aquí, es, es una luna compuesta principalmente, se cree, de agua o hielo, eh, o hielo, eh, ay, se me fue la palabra. Ah, sí, una capa de hielo, ¿ya? Convectivo. O puede ser un océano líquido, se está estudiando cuál puede ser, más una capa externa eh, de hielo, ¿ya? A temperaturas sumamente bajas, ¿ya? Eh, estas líneas que se ven, ¿ya? Son principalmente producto de también la interacción con Júpiter, ¿ya? Como, como mencionaba antes, las fuerzas de marea también tienen efecto en lo que sería Europa, ¿ya? En este caso produciendo mareas internas, en caso justamente de que esté como océano congelado bajo esta superficie de hielo que se observa, ¿ya? Y estos cambios esto se genera cambios de presión, desplazamiento de volumen, etcétera, produce estos como resquebrajos en la superficie que pueden ser estas marcas que se pueden observar, ya producto de esta interacción. El mismo hielo también se va a ver eh, sometido a las fuerzas de marea y también puede producir estos resquebrajones, pero también producto de los cambios internos de este océano. Ya, como decía, desplazamientos de volumen, que pueden generar también cambios de presión, algunos cambios de temperatura también. ¿Ya? Eh, por lo mismo, estas líneas no tienen mucha profundidad o casi no tienen profundidad, son, como decía, principalmente marcas en el hielo producto de estas interacciones, ¿ya? Pero muy anchas, muy largas, superficie principalmente lisa, como mencionaba, estas marcas, como decía, principalmente estos efectos que también piensen que eh, no es, las fuerzas de marea no son suficientes como para reventar esta capa superficial, si no ya se habría desaparecido hace mucho tiempo. Son principalmente interacciones que generan estos cambios en el terreno, ¿ya? Temperatura sumamente baja, ¿ok? Entre 223 grados Celsius a menos 163, vamos en negativo. Semieje mayor de 671.000 kilómetros, o sea, más lejos de lo que está Io, ¿ya? Una masa también menor a lo que era Io y un radio de 1.500 kilómetros. ¿Ya? Este radio y esta masa lo hacen relativamente similar a los planetas terrestres, ¿ok? O, o a los planetas más rocosos, pero no como la Tierra. Ya estamos hablando de cosas más como a lo mejor más similar a Mercurio eh, que otros. ¿Ya? Y esto solamente, cuando digo similar, es como similar a lo mejor en masa o en tamaño, ¿ya? No en propiedades, que son objetos distintos, es solamente que en esta composición pareciera ser relativamente similar. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos a ver hartos objetos, entonces voy a ir parando igual cada cierto tiempo si es que quieren preguntar algo. Si no, podemos seguir. Bueno, oigan, también esto de la existencia de de océano líquido, ¿ya? Tiene que ver principalmente con lo que mencionaba antes, también con el tema de las fuerzas de marea, este constante movimiento que evita que justamente se mantengan en estado, eh, en estado sólido. ¿Ya? También tiene que pensar que las condiciones de presión, las condiciones también de composición incluso, pueden ser muy distintas a las de la Tierra.
por lo tanto, pues, también eso contribuye a que no sea líquido. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de la temperatura que se requiere para congelar un objeto varía a distintas alturas, ¿ya? En la Tierra, justamente por las diferencias de presión. O también la composición. Ustedes saben que, por ejemplo, el agua del océano, al estar con este componente de sal, ¿ya? Hace que la temperatura de congelamiento sea menor al agua dulce. Entonces, también toda esta combinación de factores es lo que contribuye al hecho de que existe un océano, se crea que existe un océano líquido bajo la superficie de Europa, siendo que las temperaturas son sumamente bajas. ¿Okay? Bueno, aquí se ven un poco las marcas que les mencionaba previamente. Estos como que pueden ser como estos resquebrajos que se pueden observar. Y ahora pasamos a Ganímedes. ¿Ya? Satélite más grande del sistema solar. ¿Ya? Este satélite, de hecho, en tamaño es muy similar a Mercurio. ¿Ya? De hecho, es más grande que Mercurio. Son 200 kilómetros más de radio que Mercurio. ¿Ya? Compuesto principalmente de roca y algo de hielo. Baja densidad. Quiere decir que si bien es muy grande, no es tan masivo en relación a su tamaño. Ojo, igual su masa es de el orden de los 10 a los 23 kilogramos, ya es mucha masa, ¿ok? Pero en relación a su tamaño, no es tan denso, puedo decirlo, ¿ya? Eh, un semieje mayor de 1 millón de kilómetros, o sea, este objeto está mucho más lejos que las otras lunas que hayamos visto anteriormente. La gracia está en que tiene un campo magnético, ¿ya? ¿Y por qué es importante el hecho de que tenga un campo magnético? Porque eso tiene mucha relación con su estructura interna, ¿ya? Con la composición interna de este objeto, ¿ya? Y justamente también está el hecho de que como tiene un campo magnético también permite hacer un símil a otros planetas, por ejemplo, ¿ya? Probablemente Ganímedes de no haberse formado junto a Júpiter y por lo mismo y haber tenido a lo mejor la opción de haber crecido más, podría haber eventualmente formado algún objeto similar a un planeta, ¿ya? Como les mencionaba, el tamaño es muy similar a Mercurio, ¿ya? El hecho de que tenga un campo magnético también nos revela información de que es similar su composición a lo que puede ser un planeta rocoso. Entonces igual tiene ahí estas particularidades de, ok, podría haber sido, y previamente a lo mejor podría haber tenido ciertos atisbos de comportamientos similares a un planeta. ¿Ok? No posee atmósfera, ¿ya? Algo de ozono, pero atmósfera muy, muy leve, ¿ya? Y la gracia también que tiene que ver, como aquí mencionaba antes, también hemos mencionado la superficie de otros objetos, de las otras lunas. En este caso, la superficie que posee Ganímedes revela una historia geológica y volcanológica compleja, o sea, ha pasado por diversos procesos a lo largo de su historia, ya que han formado justamente la presencia de valles, cráteres, lo que parecen ser ríos de lava, ya, o cuencas de lo que pudo haber sido un río de lava en algún momento. Ya lo pueden ver acá. Se ven estos cráteres que también pueden ser señales de impacto, se ven estos como surcos, ¿ya? Que aquí se ven pequeños, pues recuerden que estamos hablando de objetos sumamente grandes, entonces esto en realidad son como pequeñas cadenas, casi que cadenas montañosas, ¿ya? Entonces lo que se cree aquí es que puede tener un núcleo de hierro o un metal similar que puede ser también explicación del campo magnético presente y distintas capas de diferentes componentes rocosos y como mencionaba también silicio, que de alguna forma produce esta separación de estas distintas capas internas, ¿ya? Ojo que estos recuerdan, son teorías, todavía no se ha llegado a estudiar de forma completa la composición interna de estas lunas, ¿ya? Por lo tanto, se cree que así deberían ser, de manera que produzcan las propiedades que podemos observar el día de hoy, ¿ok? Y por último está Calisto, ¿ya? Que mencionaba antes, muchísimos cráteres, ¿ya? Eh,
producto de impacto de otros objetos de menor tamaño. Esto también implica que no posee mucha atmósfera, una atmósfera muy ligera, principalmente de óxido de carbono, ¿ya? Cuando aquí dice que no hay actividad y que nunca tuvo actividad, se refiere a actividad interna. Si mencionábamos antes, recuerden, Io tiene todo este componente vulcanológico, tiene toda esta subcorteza líquida de magma, tenemos a Europa con esta estructura interna de agua, ¿ya? O casi que un océano interno, tenemos Ganímedes, que todas estas estructuras geológicas que podemos observar parecen dar cuenta de procesos vulcanológicos también, la presencia de estos valles, de estos cráteres, la presencia de estos eh, ríos o cuencas de ríos de lava. Pero en el caso de Calisto no hay nada, no se ve nada, no pareciera haber nada de actividad de este tipo, producto, por ejemplo, de las fuerzas de marea. ¿Ya? Por lo mismo, su superficie o las propiedades geográficas y geológicas de su superficie están principalmente dominadas por los impactos. En tamaño, segundo mayor luna de Júpiter, ya también esta es un poquito más pequeña en radio que Mercurio, pero igual es de tamaño comparable. También es de baja densidad, ¿ya? O sea, nuevamente, es un objeto sumamente masivo, pero en comparación con su tamaño es bastante, no voy a decir ligero, pero ligero en el sentido de poco denso, ¿ya? Y también se ha observado la presencia de hielo en su superficie, ¿ya? Un semieje mayor de casi 2 millones de kilómetros, o sea, no, esta es más alejada de Júpiter de las que estaban las otras tres que ya vimos, ¿ya? Y superficie oscura, ¿ya? Principalmente pues, dado esta aparente composición de roca. Y aquí lo que menciona el albedo, de 2 veces mayor al de la Luna. El albedo tiene que ver, es básicamente una medida de qué tanta luz refleja la superficie de un objeto, ¿ya? Quiere decir que si bien es una superficie oscura, refleja mucha luz y refleja 2 veces la cantidad de luz que refleja la Luna. O sea, igual es sumamente brillante en lo que respecta a luz reflejada. ¿Ya? Eso también contribuye al hecho que pueda ser observado de forma relativamente simple. ¿Ok? Y aquí, bueno, está un poco el ejemplo, o sea, la imagen de lo que sería Calisto. Ven los cráteres, y aquí es lo que menciona, debido a este tema de que no posee actividad interna, se cree que su núcleo o su estructura interna es principalmente sólida, ¿ya? Roca sólida. A lo mejor una pequeña división de capas donde pueda haber esta capa superficial a lo mejor un poco más compuesta con presencia de hielo, como mencionaba anteriormente, ya ciertas estratificaciones de materiales, pero principalmente sólido. Esas serían entonces las 4 lunas galileanas de Júpiter, que son de los objetos, digamos, más interesantes en lo que respecta, obviamente, a satélites naturales. Y como ven, esta diferencia de composición también nos da un poco, o plantea la pregunta un poco de cuál es el motivo de que estos objetos estén tan diferenciados, ¿ya? Como mencionaba antes, se cree que estos objetos pueden haber sido eh, eh, formados junto con Júpiter, pero si ese fuera el caso, uno esperaría que sus propiedades fueran relativamente similares, su composición que también fuera relativamente similar. ¿Por qué tenemos a Europa compuesta con hielo y probablemente presencia de agua líquida, mientras tenemos a Io con eh, una presencia muy marcada de actividad volcánica, mientras está también Calisto, que pareciera no haber estado activo en ningún momento, tiene que ver con la distancia en que se formaron, tiene que ver con la estratificación de materiales. Entonces, esto también nos entrega información de los procesos que deben ocurrir para que se formen estos tipos de objetos. ¿Ya? Eso obviamente hasta el día de hoy es un área de estudio, pero se cree que tiene que ver con cómo se distribuye el material a lo largo cuando se forma Júpiter. Ya la composición no es uniforme, sino que se estratifica en diferentes regiones, entonces los satélites formados a distintas distancias, por ejemplo, van a tener propiedades distintas. ¿Ya? Denme un segundo.
Ya. Bueno, y después están todo lo que son las lunas externas, ¿ya? Que son estas lunas que se cree que fueron capturados, asteroides capturados posterior a la formación de Júpiter, ¿ya? Sumamente pequeños, algunos un poco más grandes, pero en comparación con los que recién vimos, muy pequeños, sumamente alejados de Júpiter, ¿ya? Formas extrañas que tienen que ver un poco con, con otros procesos de formación que ocurrieron para que estas se formaran en particular, ¿ya? Recordemos que estos se formaron como asteroides, no como lunas directamente. Y el mencionar de la decimosexta antes son retrógradas tiene que ver con su órbita, ¿ya? Recuerden que retrógrado es que siga, ¿ya? La rotación de Júpiter, ¿ya? O sea, en el mismo sentido de la rotación. Retrógrado es que está en un sentido contrario, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente el hecho de que sean retrógradas también revela o apoya la idea de que son asteroides capturados, ¿ya? Si fuera un objeto formado de forma natural, se esperaría que su movimiento fuera prógrado o directo, que también se conoce. Ya. Aparte de los satélites en Júpiter, una cosa importante de ver es el hecho de que eh, Júpiter también tiene anillos, ¿ya? Que se pueden ver acá. Están divididos están divididos en tres regiones muy distintas en sí y distintas en sí en lo que respecta a composición. Entonces, esto es lo que me mencionaba anteriormente. Esto también puede explicar por qué, por ejemplo, las lunas de Júpiter poseen características tan distintas. Los anillos de Júpiter quedan como remanentes después de su formación, ¿ya? Por lo tanto, implica que cuando se estuvo formando Júpiter y cuando se formaron a lo mejor esta región de polvo y gas alrededor de Júpiter, ¿ya? Donde se formaron las lunas, también varió en composición dependiendo de la distancia y por lo tanto dio estas distintas propiedades a las distintas lunas. ¿Ok? Y esto que queda aquí, que son los anillos, son los remanentes que podemos ver el día de hoy y que se cree fueron no alcanzaron a ser atrapadas o aquietadas por las lunas y tampoco poseen la cantidad de material necesario para formar lunas nuevas. ¿Ya? Eso sería Júpiter. Ahora, como dije, la idea aquí es estudiar los satélites jovianos. Entonces nos queda lo que son todos los otros planetas después de Júpiter. En el caso de Saturno, actualmente son 57 lunas conocidas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? Que Saturno se observan muchos fragmentos o muchos objetos de relativamente mayor tamaño, ya que son a lo mejor parte de los anillos o que han escapado de los anillos de Saturno. Y por lo tanto es súper difícil decir cuál es luna y cuál es un pedazo del anillo o cuál es un fragmento netamente que fue expedido ya de roca o hielo. Por lo tanto, encontrar un número definitivo de lunas está difícil, ¿ya? Pero sí se pueden identificar 17 lunas importantes, o sea que son característicamente distintas a la población, al total general de lunas, ¿ya? O de objetos que se encuentran alrededor de Saturno, de manera similar a lo que fueran, por ejemplo, las lunas galileanas en el caso de Júpiter, ¿ya? Eh, También posee algunos satélites irregulares, ¿ya? Que se cree también fueron capturados de manera similar a lo que ocurría en Júpiter. También diferentes tamaños, diferentes superficies, ¿ya? Nuevamente similar a lo que pasaba en Júpiter, ¿okay? La actividad geológica en cada una de estas puede haber sido distinta, la composición también puede variar al momento de haberse formado, por lo tanto todo esto evidencia o se ve evidenciado la actividad geológica y la distribución y las propiedades geográficas que poseen estas lunas, ¿ya? También en temas de atmósfera que vamos a ver un poquito más adelante, pero la gracia está en que pueden ver aquí que la razón de por qué es interesante estudiar estos objetos eh, a pesar de que son, entre comillas, lunas. O sea, uno puede decir, bueno, es una luna, no es nada muy interesante. Bueno, la gracia es que sí son, pues sí, tienen estas variaciones de propiedades, tienen estos distintos comportamientos que nos hacen preguntarnos por qué. ¿Ya?
El más importante de los satélites de Saturno es Titán, de hecho es el más conocido. ¿Ya? La mayor luna, tamaño bastante grande en comparación con otros objetos, nuevamente comparativamente hablando, similar a, de hecho más grande que Mercurio, es relativamente similar, son 100 kilómetros más, ¿no? ¿Ya? Baja densidad, un semije mayor de 1.200.000 kilómetros, o sea, está a 1.200.000 kilómetros de Saturno, ¿ya? Y nuevamente, una masa que es bastante alta, está en el orden de los 10 a los 23 kilogramos, pero cuando se ve en comparación al tamaño o para determinar la densidad, es una densidad relativamente baja. Y si se fijan aquí, ya podemos ver algunos patrones que se pueden comparar también con lo que ocurre en Júpiter. Al parecer, mientras más alejada esté la Luna, se forman objetos de mayor tamaño, pero la densidad es menor. O sea, son objetos muy grandes, pero con densidades bajas. ¿Ya? Esto también justamente revela información del proceso de formación. ¿Ya? Y también del material disponible para la formación de estos objetos. ¿Ya? La gracia que tiene Titán es que posee atmósfera densa. ¿Ya? No es como otros satélites en que la atmósfera es relativamente ligera o con bajo contenido de gases, sino que esta es sumamente densa, se evidencia la presencia de nubes, ¿ya? E incluso se cree que es más masiva que la atmósfera terrestre, es más densa que la atmósfera terrestre. ¿Ya? O sea, tiene una mayor concentración de gases presentes. ¿Ya? Y actualmente se encuentra estudiada por la misión Cassini-Huygens, que tiene la misión de ir a entrar ahí a Saturno, o sea, a Saturno, a Titán, para estudiar y entregar información respecto a su composición. De hecho, me está confundiendo. De hecho, Cassini-Huygens ya entró, ya logró entrar y, y entregó información respecto a Titán. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se cree que está compuesto esto? Es principalmente un núcleo sólido compuesto de silicatos, ya una capa de hielo a altas presiones, después una capa de agua líquida interna, una capa de hielo, pero no de hielo de agua, ¿ya? Sino que son otros gases que terminaron en estado sólido, y una atmósfera muy densa compuesta por distintos gases. Ya, esto es una representación un poco de lo que fue la sonda Cassini-Huygens, que envió una sonda ahí a estudiar un poquito cómo era la superficie de Titán. Aquí una imagen un poco de lo que son las nubes que se observan en Titán, justamente esta evidencia de la presencia de gases en su atmósfera. Y aquí está un poco una comparación de lo que sería la atmósfera de Titán con lo que sería la atmósfera de la Tierra. ¿Ya? Si se fijan, la atmósfera de Titán está mucho más extendida de lo que es la atmósfera terrestre. ¿Ya? Estamos hablando aquí 600 kilómetros, mientras que la atmósfera terrestre, la extensión es de 50 kilómetros dentro de lo que es la atmósfera interna. ¿Ya? Y se comparan. Ambos poseen en sus capas más externas nitrógeno, ¿ya? Pero mientras que la Tierra posee oxígeno, en Titán la gran parte o un gas que se encuentra en gran abundancia es el metano, ¿ya? Entonces, de hecho, se cree que las nubes que se forman en Titán son nubes de metano, ¿ya? No nubes de agua. Y de hecho, llueve metano. Es un tema súper eh, diferente a lo que es la Tierra, ¿ya? El hecho de que también la baja abundancia de oxígeno no permite que se forme una capa de ozono, ¿ya? Sino que aquí se forman estas capas aquí dice haze, que es niebla. Son principalmente mezcla de diferentes gases, un poco CO2, nitrógeno,
metano, ¿ya? Que forman regiones más densas. Y si se fijan, en esta región, principalmente, que podría ser esta región, esta que es interna, que comparativamente en extensión podría ser similar a la Tierra, es principalmente metano. ¿Ya? La división o la separación en otras, o la combinación con otros gases se da a mucha más altura. ¿Ya? Como mencionaba antes, debido al hecho de que esta atmósfera está mucho más extendida que la atmósfera terrestre. En el caso de Saturno, Titán es el objeto más interesante de estudio y es el que posee estas características particulares. Los otros objetos son relativamente más simples, más similares a objetos rocosos, a lo que podría ser Calisto en el caso de Júpiter o nuestra Luna. Ya baja atmósfera, no mucha actividad interna. Objetos bastante masivos, pero menor masa en comparación a Titán. ¿Ya? Pasando a Urano, este posee unos 27 satélites conocidos hasta el día de hoy, ¿ya? Principalmente formados por roca y hielo. Si se fijan, a medida que vamos alejándonos del Sol, es mucho más abundante la presencia de hielo, ¿ya? O incluso de agua, como fue el caso de Europa, ¿ya? Eso también tiene que ver un poco, por un lado, al momento de la formación de los planetas, el, eh, la cercanía al Sol evita que se forme hielo, hielo en estado sólido en abundancia, ¿ya? Comparativamente hablando de regiones más lejanas, ¿ya? Y también nos evidencia cómo se va distribuyendo el material a medida que va evolucionando el sistema, ¿ok? En particular, los satélites de Urano no tienen propiedades muy llamativas. Aquí ya estamos entrando a satélites que son un poco más cercanos al satélite tradicional, como la Luna, que uno conoce ya. Bajo albedo quiere decir que no reflejan mucha luz, principalmente roca y hielo. Baja masa, ya. Atmósferas muy ligeras, si es que existen, algunos no poseen atmósfera, ya. Los más notorios en el caso de Urano son estos 5 que aparecen aquí: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. Pero si se fijan, son bastante similares a lo que es la Luna. Ya, a lo mejor a lo mejor un poco más de presencia de hielo, pero más allá de eso, la composición es relativamente similar. O las propiedades son relativamente similares, perdón. La composición igual varía, por lo que había mencionado antes. Después está Neptuno, ¿ya? Neptuno posee 13 satélites conocidos. El más importante de ellos es Tritón, ¿ya? La gracia de Tritón es que posee una órbita retrógrada. Y recuerden, cuando se forma un satélite junto con su planeta, se espera que la órbita sea prógrada. Por lo tanto, el hecho de que tenga una órbita retrógrada implica que este satélite debe haber sido capturado. No fue formado junto a Neptuno. ¿Ya? Eh, Similar a lo que era Urano, son objetos formados por roca y hielo, poco masivos, atmósferas muy ligeras, ¿ya? Más similares a lo que sería nuestra Luna, por ejemplo, al menos en lo que se puede observar. Obviamente la composición, nuevamente, recuerden, como se forman en distintas regiones, y ya hemos podido ver que la distancia tiene un efecto en la composición y en las propiedades que poseen los componentes de estos objetos, obviamente no va a ser igual en composición a la Luna. Cuando digo igual, parecido a la Luna me refiero a que es principalmente rocoso, baja atmósfera, marcas de impacto, ya no muy masivos y tampoco de muy gran tamaño, principalmente eso, ¿ya? Y ahora, yendo un poco más allá, después de lo que es Neptuno, está lo que se conocen como los TNOs, ¿ya? Que son los Trans-Neptunian Objects, o objetos transneptunianos, o sea, objetos más allá de Neptuno, o los KBO, que son Kuiper Belt Objects, o objetos del cinturón de Kuiper, ¿ya? El cinturón de Kuiper es una región más allá de Neptuno, principalmente compuesto por objetos, por asteroides, ¿ya? O objetos similares a estos, ¿ya? Y
los objetos aquí se cree que son principalmente objetos que fueron eyectados de regiones más internas del sistema solar, producto de la interacción con Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, o sea, con los planetas jovianos. Principalmente se cree que los principales originarios de estos objetos son Júpiter y Neptuno. Júpiter, debido a que, producto de su gran masa, fue el objeto que más alteró e interactuó con los objetos que estaban al interior del sistema solar, ya para producir esta eyección, y Neptuno, debido a ser principalmente el objeto más cercano a este cinturón. ¿Ya? Entonces, se cree que existe alguna relación también con el efecto de Neptuno al haber eyectado estos objetos. Saturno y Urano también afectan, pero en menor medida. ¿Ya? Aquí solamente hemos podido observar gracias a imágenes, no hay ningún objeto, ninguna sonda que haya llegado al cinturón de Kuiper. Está el cinturón, la nave, el New Horizon, que llegó a Plutón, que de hecho fue la que obtuvo estas imágenes de Plutón donde se ve este como corazón de hielo que tiene, súper bonito cuando se vio. ¿Ya? Y tiene la misión también de, a lo mejor de tratar de llegar al cinturón de Kuiper y tratar de obtener mejores imágenes, en mejor resolución de los objetos que se encuentran ahí. ¿Ya? ¿Por qué son interesantes estos objetos? Porque ¿se acuerdan que les mencionaba que Tritón es un objeto que capturó Neptuno? Bueno, se cree que Tritón es un objeto del cinturón de Kuiper, que fue capturado. ¿Ya? Y la gracia está en que aquí se observan varios objetos que a lo mejor podrían ser casi que similares a planetas, o planetas enanos o planetoides. ¿Ya? De hecho, Plutón, ya no, como no, después de pasar de ser considerado planeta, se consideró un objeto del cinturón de Kuiper, o un objeto transneptuniano, ¿ya? Y de hecho da nombre a un grupo de objetos del cinturón de Kuiper que son los plutinos, ¿ya? Entonces, la gracia aquí un poco está en que estos objetos del cinturón de Kuiper, algunos ya, perdón, que me enredé, pero la gracia que tienen los objetos del cinturón de Kuiper, al igual que lo tienen las lunas un poco, o la relación que tienen, es que nos dan información de los procesos de formación de objetos en el sistema solar. ¿Ya? Y obviamente, como uno puede hacer analogía con esto, a la formación de objetos en otros sistemas planetarios. ¿Ya? Como mencionaba antes, el cinturón de Kuiper se cree que son objetos expulsados, residuos expulsados del interior del sistema solar por Neptuno y Júpiter principalmente, más los otros planetas jovianos. Por lo tanto, tienen información respecto a la composición interna del sistema solar durante su formación. De la misma manera que los satélites también entregan información de las diferentes composiciones y estratificación del material que se encontraba en el sistema solar al momento de su formación y evolución. ¿Ya? Entonces, el estudiar estos objetos tiene esa particularidad y esa gracia, por decirlo de alguna manera. El buscar estos objetos que nos entregan información, ok, ¿qué se formó? ¿Qué es lo que había? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles son las consecuencias de haberse formado de tal manera? ¿Qué es lo que produjo? ¿Ya? Entonces, eso es el interés. ¿Ya? Estudiar, por ejemplo, el caso de Tritón. ¿Qué nos dice Tritón respecto a la composición? ¿Por qué un objeto de las propiedades de un satélite fue expulsado internamente y no fue capturado, por ejemplo, por Júpiter o por Urano? ¿Ya? ¿Cómo tuvo que haber sido la interacción ahí para que Tritón fuera capturado por Neptuno? Todas esas preguntas son las que se buscan resolver al estudiar este tipo de objetos. ¿Ya? Eh, los objetos transneptunianos, similar a los KBOs, en el sentido de que todos los objetos que son del cinturón de Kuiper son objetos transneptunianos. Pero no todos los objetos transneptunianos están en el cinturón de Kuiper, sino que incluso están más lejos todavía. ¿Ya? Y nuevamente la pregunta es, ¿qué nos dicen estos? ¿Qué nos dicen estos objetos? ¿Qué información nos entregan respecto a la composición del sistema solar en sus orígenes? ¿Qué información nos entregan respecto a las interacciones que ocurrieron para que estos objetos fueran expulsados a regiones tan externas del sistema solar? ¿Ya? ¿Se formaron ahí
algunos también, qué implica que se hayan formado ahí. Todas estas preguntas son las que nuevamente se busca responder al estudiar este tipo de objetos. ¿Ya? Y aquí hay algunos de los objetos transneptunianos más conocidos, ya Eris, planeta enano, mucho más alejado de Plutón, pero de mayor tamaño. Plutón, obviamente. Está Carón, que Carón un satélite de Plutón, si es que pudiéramos hablar de satélite de algo que no es un planeta, pero sí es un objeto orbitando Plutón. ¿Ya? Y todos estos objetos, si se fijan, son como planetas enanos, son objetos muy pequeños. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el cuestionamiento de cómo se formaban los planetas en el sistema solar, por qué estos planetas enanos a lo mejor no alcanzaron eh, a interactuar o a crear suficiente material para a lo mejor aumentar su tamaño y se formaban como planetas propiamente tal. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué interacciones ocurren? Toda esta información que podemos obtener a observar estos objetos nos entregan datos y nos permite refinar un poco nuestra idea de el origen del sistema solar y a partir de eso del origen de sistemas planetarios. ¿Ya? Bueno, eh, voy a terminar aquí. Ahí está con esta imagen, ya principalmente aquí para que vean un poco lo que es el cinturón de Kuiper. Esto obviamente es una representación artística, pero es una idea, ¿ya? Está Neptuno y justamente lo que está externo a Neptuno, todos estos objetos fuera de él, es lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, ¿ya? Eh, pero eso, esa sería la clase de hoy, ¿ya? Voy a dejar de compartir y